A lo largo de estos núcleos, vimos cuál es el campo de estudio de la biología, además de las herramientas y métodos que ésta utiliza para conocer la estructura y composición de los organismos que viven en la Tierra. También vimos cuáles son los niveles de organización que presentan los seres vivos, desde los más simples hasta los más complejos. Así como la estructura y las funciones que realiza la unidad básica de todo ser vivo, la célula. Bien, pongamos atención en el desarrollo de este programa y veamos cuáles son las relaciones que guardan los conocimientos de los temas que estudiamos en los primeros núcleos básicos. En la naturaleza existe una gran diversidad de organismos que viven en el agua, en el aire y en el suelo. La biología es la ciencia que estudia a esta gran variedad de seres. La biología es una ciencia experimental que para comprender, estudiar y analizar la estructura, composición y comportamiento de los seres vivos se auxilia de una forma particular de trabajo. Algunos de sus pasos son los siguientes. La observación de los fenómenos biológicos que ocurren en la naturaleza. La búsqueda de información para comprender la composición y función que realizan los seres vivos. La experimentación, en la cual se reproducen los diferentes fenómenos biológicos que realizan los organismos. Además de los pasos anteriores, durante el trabajo de investigación, también se requiere de la labor en equipo, de la investigación de campo, y en los bioterios. Además, para comprender mejor el campo de estudio de la biología, se pueden realizar visitas a lugares como museos, jardines botánicos, invernaderos, entre otros. Al estudiar y analizar a los seres vivos, científicos e investigadores de diferentes épocas llegaron a la conclusión de que estos presentan diferentes niveles de organización. El primer nivel de organización de los seres vivos lo constituyen los bioelementos. Entre los más destacados se encuentran el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bioelementos que al presentar características propias se combinaron entre sí para formar diversas moléculas simples como el agua. Dióxido de carbono, amoníaco, metano y otras más. Asimismo, estas moléculas se combinaron de diferentes formas, originando compuestos más grandes y complejos, llamados biocompuestos o biomoléculas. Estos son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Las biomoléculas constituyen otro nivel de organización de los seres vivos y son indispensables para que realicen sus funciones vitales. Los diferentes elementos, compuestos,
o moléculas que constituyen a los vegetales, animales y microorganismos son vitales para que estos se desarrollen, reproduzcan y perpetúen su especie. Estos biocompuestos básicos están formados principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Los biocompuestos realizan diferentes funciones en cada uno de los seres vivos. Por ejemplo, los carbohidratos efectúan dos funciones importantes en los organismos. Almacenan energía y son elementos estructurales y de sostén. La función de los lípidos o grasas es de reserva energética. Las proteínas son biocompuestos que, como los anticuerpos, son responsables de defender al organismo de las enfermedades. Además, actúan como enzimas, acelerando las reacciones químicas que se realizan en los organismos. Las vitaminas son las biomoléculas responsables de mantener en buen funcionamiento al organismo. La información genética que se transmite de padres a hijos se realiza a través de los ácidos nucleicos. Como hemos observado, todos los seres vivos presentan diferentes niveles de organización, los cuales se inician con los bioelementos, las moléculas simples y los biocompuestos, que están presentes en todos los organismos que viven en nuestro planeta. Pero esta organización no termina aquí. Continúa con la unidad básica que constituye a cualquier organismo, la célula. El biólogo inglés Roberto Hooke observó por primera vez la estructura básica que forma a todo organismo y le dio el nombre de célula. 200 años después de este descubrimiento, dos científicos, el botánico Matthias Jacobo Schleiden y el zoólogo Theodoro Schwann, propusieron la teoría celular. Esta teoría sostiene que todos los seres vivos, desde los organismos más pequeños hasta los más grandes, están constituidos por células. En ella se proponen tres principios fundamentales: el anatómico, el funcional y el de origen. El principio anatómico dice que todos los seres vivos están compuestos por una o varias células. El funcional propone que todas las actividades de los seres vivos son el resultado de las funciones individuales que realizan las células que los constituyen. El de origen propone que todas las células provienen de otras células. La teoría celular es uno de los conceptos de mayor importancia en la biología moderna. Después de su formulación, estudios posteriores revelaron nuevos aspectos sobre la célula. Fue así como se llegó a la conclusión de que la célula está constituida por tres estructuras fundamentales. La membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Pero además de esas estructuras, en la célula se presentan diferentes organelos celulares como mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, nucleolo, cloroplastos, entre otros. Los organelos
son los responsables de realizar las diversas funciones celulares como la fotosíntesis y la respiración celular. Por medio de la fotosíntesis, los organismos autótrofos obtienen sus alimentos a partir de compuestos inorgánicos como el agua, el dióxido de carbono, la luz solar y las sales minerales. La respiración celular es el proceso en las membranas de la mitocondria, proceso mediante el cual la energía química de los alimentos se transforma en energía utilizable por la célula. Además de la fotosíntesis y la respiración, en la célula se realiza una función vital para perpetuar la especie: la reproducción. Esta es un proceso biológico que se realiza por medio de la mitosis, división celular en la que se producen dos células idénticas con el mismo número de cromosomas. Esta multiplicación celular se divide para su estudio en varias fases que son interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Durante este proceso se transmite la información genética de una célula a otra. Los seres vivos presentan diferentes niveles de organización que se inicia con los bioelementos, moléculas simples, biocompuestos, células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas, individuos, poblaciones y ecosistemas. La célula es la unidad básica de todo ser vivo, la cual presenta como estructuras fundamentales la membrana, el citoplasma y el núcleo, y diferentes organelos celulares. La teoría celular dice que todos los seres vivos, desde los organismos más pequeños hasta los más grandes, están constituidos por células. Esta teoría tiene tres principios fundamentales: el anatómico, el funcional y el de origen. Todo esto y más es el campo de estudio de la biología, ciencia de la vida que utiliza el método científico para estudiar los diferentes fenómenos biológicos.